para podernos entender mejor. Gracias, Elena. Marta, ya, gracias. Carlos Eduardo, gracias. Irma, Mauricio, Carlos Wilfredo, Kevin, Alejandro, Ever, a todos ellos gracias, Ricardo, porque pues estamos en sintonía y gracias a todos los que yo sé que la van a ir dando. Bien, es prácticamente nuestra segunda semana de clases, nuestra tercera clase y creo que pues hemos comenzado a trabajar en algo, pues puntos interesantes. Me gustaría saber si le dieron una lectura al documento, por lo menos una lectura al documento. ¿De acuerdo, Brandon? No tenga pena. ¿Le dieron una lectura? Para tener una noción más o menos de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, yo no sé si lo sintieron un poquito largo, pero yo les decía, vamos a hablar de persona humana. Si se fija, el tema persona humana, usted ya lo desarrolló o lo vio hace varios años cuando usted estuvo cursando desarrollo personal. Vamos a tener varios temas que van a ser comunes a desarrollo personal. Ahora, el enfoque que le estamos dando en este momento es un poco diferente al que me imagino usted vio en desarrollo personal. A eso tenemos que pensar también que cada docente tiene su característica o su estilo de cómo enfocar los temas. Entonces, este tema o este documento que yo les puse, si usted se dio cuenta, es bastante filosófico. Tiene varios puntos de filosofía. Podríamos decir de pensar un poquito más, de razonar y poder deducir qué es lo que nos quiere decir. Aunque le pone ejemplos claros y eso nos permite entenderlo un poquito mejor. En cuanto a persona humana, comienza el documento con la pregunta, ¿qué es el hombre? Creo que a lo mejor ya no es una pregunta que tanto nos preocupe a nosotros de quererle dar una respuesta, pero sí es importante hacer reflexión, bueno, entonces, ¿qué somos? Porque desde el punto de vista del inicio de la vida, por ejemplo, hay muchas teorías para querer explicar la vida. Y en este documento le toca algunas de ellas, principalmente el materialista y el guiado por la religión, y le da sus puntos de defensa y sus puntos a favor. En cuanto le menciona dos respuestas. La primera respuesta de qué es un hombre en el literal A le dice que el hombre es un animal más compuesto y lo reduce solo a materia, por lo tanto es reductible, solo somos materia, no somos nada más. Es como, y de hecho más adelante vamos a ver que es la primera forma de materialismo de la cual toma el hombre. Pero el hombre no es una mesa, no es una silla. Eso lo podemos reducir a prácticamente a materia, pero sabemos nosotros que es algo más. Ahora, en el literal B, el otro punto de vista, la otra respuesta le dice que el hombre es un animal, pero un animal que piensa. Algunos filósofos decían que es un animal político, un animal que se relaciona. El término animal, yo no sé, la palabra animal, cuando nosotros nos dicen animal, lo sentimos hasta ofensivo, ¿verdad? Porque nos consideramos, y no es que solo nos consideramos, sino que somos seres superiores a los animales. Sin embargo, creo que es un término que utilizan desde un punto mero, como con un doble sentido, como con algo para decirle al hombre, hey, no sos nada importante, es un animal. Cuando vamos a las formas de materialista, siempre sale a la duda, bueno, entonces, ¿de dónde surgimos? Y usted ya ha escuchado esto, ¿qué fue primero? Pues la gallina o el huevo. ¿Habrá sido la gallina o habrá sido el huevo? Y desde ahí, si nos centramos un poquito, es una pregunta filosófica. Porque si la gallina fue primero, entonces, ¿de dónde surgió la gallina? ¿Qué tuvo que haber pasado para que la gallina surgiera? Y el mismo libro, en las partes que yo le he subrayado, que son las que considero más importantes, entonces, en el aspecto materialista excluye la posibilidad de haber sido creado por un ser superior. El aspecto materialista le da diferentes tipos o creencias de cómo surgió todo, entre ellas, por ejemplo, el Big Bang, ¿verdad?
Y de hecho al Big Bang se refiere cuando le dice acá que surge el primer átomo. Pero ¿y entonces de dónde surge el primer átomo? De esa explosión que a lo mejor algunos de sus docentes les mencionaron cuando ustedes llevaron desarrollo personal. Pero también viene la otra pregunta, entonces, ¿de dónde surge la ética? ¿Sí? Nosotros ya hablamos en las clases anteriores de las diferentes posturas de la ética, cuando nosotros amoldamos la moralidad a ciertos caprichos de los seres humanos y porque la ética tiene relación con diferentes ciencias. Creo que nosotros ya tenemos una idea de eso, ¿verdad? No vamos a ver y no vamos a encontrar jamás a un animal con ética, ¿verdad? Aunque alguien me diga, es que mi perrito es muy educado, él sabe lo que está haciendo. No, él ha sido condicionado a un comportamiento. Que si hace las cosas que me gustan, usted sabe que el dueño lo premia con un abrazo, con un apapacho, con hablarle chiquito y el perrito ya está feliz. Y cuando hace algo malo, usted dice, el dueño le dice, usted ya sabe, perrito, qué hizo, ¿verdad? Y bien sabes lo malo que has hecho. No es que él lo sepa, porque cuando él ya ha hecho esa acción que no le gusta antes, se le ha dado un golpe, o se le ha regañado o se le ha rechazado. Entonces el animal se condicionó a eso. Hago algo bonito, me acarician, hago algo malo, me rechazan. Pero como entra en una discusión, se fija que dice que el materialismo dice que se llega más que todo como a un relativismo relativo, ¿sí? A un relativismo relativo. Raúl Barrientos, bienvenido, pero será la única clase en la cual le voy a permitir entrar con otro correo. Debe de entrar siempre con su correo institucional, por favor. Y entonces ese relativismo afirma que más por un sentido que por un razonamiento le damos valor a las otras personas. ¿Por qué? Hablando de la dignidad, porque esa persona es igual a mí, ¿sí? Si nos ponemos a pensar en características de la persona, usted, ¿qué características que tengo? Eh, ¿Qué virtudes tengo? ¿Qué defectos tengo? Entonces, usted se valora y se quiere por lo que usted es. Y entonces a los demás, a veces en términos jocosos decimos, no, es que los demás son feos, solo yo soy bonito, los demás tienen errores, yo tengo más virtudes, etcétera. Siempre personalmente quizás por el mismo valor que nos atribuimos, siempre nos sentimos un poquito mejores que los demás, en todo sentido. Pero como vemos a los otros parecidos en todo, en forma de pensar, en cuerpo, etcétera, nos dice el materialismo que al vernos iguales a los demás, ese razonamiento me hace, o por lógica, me hace deducir que los demás también tienen el mismo valor que yo. Y por eso es que nos respetamos, porque el otro se parece a mí. ¿Por qué a lo mejor los niños, o yo no sé si todavía se da, juegan con una ondilla a matar pajaritos? ¿Por qué no se pone o se podrían ir a la selva, por ejemplo, y querer matar con una ondilla a un elefante? ¿Por qué no lo harán? Por la diferencia de tamaño, de peso. Jamás se van un niño, por ejemplo, por jugar, va a querer por un juego con una ondilla o algo matar a un animal más grande, sino que elige a un animal más pequeño. Desde ahí él está midiendo su superioridad. Pero en el caso del ser humano, como lo vemos igual, ya vamos a hablar, Hugo, con respecto al comentario que usted me está diciendo. De hecho, al darle la respuesta me voy a adelantar a algo que vamos a ver en las próximas clases. Entonces, ¿cómo es que surge la convivencia social? Surge como un contrato social, como un pacto que se adquiere libremente. Esto creo que no está tan muy explicado en este libro, pero se dice que entonces cómo surgieron los primeros dueños de las tierras. A lo mejor surgieron porque ellos se adueñaron de las tierras. Y pensemos en una familia que tiene un gran territorio. Entonces, ¿cómo es que él se las ingenió para que nadie se metiera a su propiedad a saquearla, por ejemplo, o a querer vivir ahí con fuerza? Entonces, la historia nos cuenta de que surgen estos contratos sociales. El hombre, el dueño de la propiedad grande, comienza a decirle a los que no son dueños de las propiedades con menos posibilidades económicas, decirle,
te voy a dar una parte de tierra, puedes vivir ahí, a lo mejor puedes cultivarla, pero también me vas a cuidar parte de mi propiedad. Y así es como a lo mejor surgen los famosos colonos, ¿verdad? Los colonos que viven en las propiedades se les da una parte de sueldo, ciertos beneficios, pero tienen la obligación de cuidar. Entonces, así surgieron los primeros contratos sociales. En cuanto a seguridad, te doy este beneficio, pero me cuidas, por ejemplo. O las sociedades comenzaron a ponerse de acuerdo para lograr un beneficio social de cuidado hacia los demás. Así surgen si lo queremos ver, los primeros grupos de protección, los primeros empleados, ¿verdad?, que trabajan para alguien más. Ya no estamos hablando de esclavos, sino que ya de empleados que reciben una paga y ciertos beneficios. Pero eso que es lo que me permite, se hace libremente. Quienes aceptan ser empleados, entonces lo aceptaron libremente, ya no son esclavos. Y el dueño de la propiedad libremente buscó quienes poder tener a su servicio y llegar a ese contrato social. Fíjese, según el materialismo, y creo que aquí viene el comentario que me hacía Hugo, porque según el materialismo le dice que en cada época resultará moral o ético lo que la mayoría estime como tal. Y en alguna medida, algunas personas piensan que la moral se va a regir de acuerdo al contexto social o a la época en la que se está viviendo. Sí, le doy, si hablo primero de lo que le menciona el libro, pero repito, ese es el punto de vista materialista, ¿verdad? ¿Va a ser moral o no moral lo que la mayoría diga? ¿Recuerdan ustedes que en la clase cuando estuvimos viendo la ética con relación a otras ciencias, estuvimos hablando un poquito de la sociología? Perdón, una pausa, Luis Eduardo, última vez que entra con su correo no institucional, por favor. Ya en la próxima clase yo no voy a admitir a nadie que no esté usando el correo institucional. Disculpen, pero son las indicaciones que todos los docentes tenemos de vicerrectoría. Entonces tenemos que hacerlas cumplir, ¿verdad? Debe de usar su correo institucional. Bien, entonces, se acuerdan que en la sociología decíamos, ¿qué va a ser moral o por qué se han aprobado ciertas leyes? Y hablábamos en la clase anterior que se puso en discusión bastante bonito. Vamos a tener el tiempo para ver cada cosa, lo que es la eutanasia, lo que es el aborto, lo que es el matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera. Porque eso se aprobó o está aprobado en disputa y queriéndose aprobar en otros países. Por esto. Porque como la mayoría dice que esto está bueno, la gente lo quiere apoyar y lo quiere seguir adelante, ¿verdad? Entonces, de ahí es la diferencia. Imagínense que la mayoría dijera, por ejemplo, veamos, voy a pensar en la población docente, ¿verdad? La mayoría de los docentes decimos que solo que de mi grupo, yo ahorita tengo, con ustedes creo que tengo inscritos como 50 personas. Que los demás digamos, bueno, no importa, pónganme 100 alumnos, pónganme 50, 60, solo vamos a pasar y aprobar a 10, nada más. No importa si los demás llevan buenas notas. Y si yo hago una encuesta y la mayoría de los docentes me dice eso, entonces viene el Ministerio de Educación y lo pone como regla. Ahora yo les pregunto a ustedes como estudiantes, ¿qué opinarían de ese ejemplo hipotético que he puesto? Suena muy tentador, les diré, ¿verdad? Pero ¿qué opinan ustedes? La mayoría me conoce, yo no veo por qué están tan tímidos. Yo pienso que no sería justo, Liz, ¿Por qué, porque Marta? dice usted que no importaría como que las notas también que llevaran, sino que, o sea, sería como, o sea, todos tendrían como oportunidad de ganar, pero también de perder. Fíjese de que, bueno, tiene razón desde su punto de vista, pero es bien difícil tener grupos grandes. Yo, por ejemplo, el ciclo pasado, en otra universidad tuve una sección de 90. ¿Se imagina lo que es estar calificando 90 parciales cuando a veces ponemos 20 dificultades para cada parcial, ¿verdad? Y a veces siempre sale un par de alumnos que dicen, mire, ¿y por qué salí mal? Explíqueme, ¿y por qué? Yo quiero revisión y hay que volver a revisar. Entonces, es bastante cansado, ¿verdad?
Pero con esa ley hipotética que yo les he puesto, creo que al menos yo como docente ya no me andaría preocupando por revisar los exámenes y las tareas a todos, ¿verdad? El estudiante como tal tendría la obligación de estar en clases, pero yo podría hacer que comience a ver las fotos de ustedes y diría, el rostro que me cae bien, bueno, este va a ser el número 1, el 2, y así elegiría yo a mis 10 estudiantes. Y esos serían los que pasaran. Eso lo quería yo, sería fabuloso, ¿verdad? Desde el punto de vista de los docentes. Pero me imagino que la mayoría opina, o su defensa es lo que dice Marta. ¿Cómo es posible que voy a estar estudiando todo el ciclo una materia amarrado a un horario, estar dando tareas y no voy a estar dentro de los 10 que van a pasar? Entonces mejor no estudio, diría la mayoría. Mejor solo que se matriculen 10 y esos 10 que vayan pasando. Entonces, fíjese, estaríamos frente a una decisión moralmente equivocada, ¿sí? Porque no estaría llena de ninguna virtud. En primer lugar, primaría la injusticia. Por lo tanto, no puedo apoyar o aceptar siquiera el punto o la forma de pensar de los materialistas de que lo que la mayoría diga, eso está correcto. Cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que la mayoría diga, estamos rechazando la responsabilidad que cada uno tenemos de nuestras decisiones, ¿sí? Eso nos hace irresponsables. Es como cuando a veces en el salón, a mí me ha tocado a veces solicitar cambios de horario o cambios de salón y yo siempre hablo con los estudiantes, no sé si me tocó con algunos de ustedes en algún momento, pero yo siempre les decía, me gustaría que levanten la mano los que sí están de acuerdo con el cambio de horario y el horario que se les propone. Varios levantan la mano, pero muchos lo que hacen es esto, comienzan a ver cuántos levantaron la mano para el lado izquierdo, cuántos la levantaron para el lado derecho, y si hay muchos, entonces levantaba la mano. Ese que levantó la mano en ese sentido, en esa forma, entonces él es el que se deja llevar por lo que la mayoría dice, que es lo que en filosofía, y lo acabamos de ver con los que estamos estudiando filosofía también, es la forma de pensar de los eclécticos. La mayoría gana, la mayoría va a tomar las decisiones, sean buenas o malas, la mayoría tiene la palabra. No podemos irnos por ahí. Y ahora me voy un poquito, pero no me voy a profundizar a lo que me decía Hugo, que la moral va a depender de la época que se está viviendo, ¿sí? De la época que se está viviendo. Matar, por ejemplo, matar es uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? ¿Se imagina cuántos años tiene de vigencia ese mandamiento no matar? Y todavía, ¿cuántos años han pasado? Y todavía sigue estando vigente no matar. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Que no se ha levantado un país o no se ha levantado una mayoría mundial y dice, bueno, ¿y por qué es malo no matar? Eliminemos ese reglamento de la ley de Dios. ¿Por qué creen ustedes que eso no ha surgido? ¿Qué piensan? Que porque la sociedad lo ve malo. Porque la sociedad lo ve malo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Creo que también sería porque los países también se ponen a pensar que al quitar, porque las religiones también ayudan a mantener como un cierto orden, ese mandamiento ayuda a mantener un cierto orden. Entonces, si ellos dicen que el no matar se elimina, entonces las personas ya pensarían que eso ya estaría como un poco válido. Ya desencadenaría una serie de problemas, por decirlo así. ¿Se imagina con lo que dice Dinora? Acarrearía un problema. Solo póngase a... Fíjese, Dígame, Carlos. También hay en otros países cuestiones que de matar sí es bueno. Así que, por ejemplo, la eutanasia en Suecia, eso es normal, es ético para ellos. O sea, si quiere morir, si quiere morir. También está otra cuestión de las inyecciones letales en las cárceles, que normalmente no es moral, no es ético. Pero ahí estamos hablando de la pena de muerte. Es otro tema que vamos a discutir más adelante también. De cierto modo, siento que en ese caso es bueno para ellos y en otros casos no.
Ajá, exacto, tiene razón. Es bueno para ellos, pero ¿por qué? Porque la mayoría dijo que era bueno para ellos. No porque moralmente eso sea bueno, ¿verdad? Me explico, ¿vale? En el caso de lo que decía Dinora, sería un desorden. Solo póngase a pensar. Si fuera en esta época, en el 2021 entra una nueva vigencia, y yo creo que estas películas han hecho para eso, ¿verdad? Y me parece que, no sé si dice 12 horas para matar, no sé si 12 horas para matar, un par de ellas creo que he visto. Y la gente sale a querer, tiene vigencia para matar y no va a ser condenado por la cuanto mate por ese delito. Y la gente en la película se ve que se arman y salen en la noche porque tiene 12 horas, le pase libre para poder matar. Bueno, entonces, alguien dice, ay, qué chivo, ¿verdad? Chivo si es usted el que está siguiendo al otro para matarlo, pero si es usted el perseguido no lo va a ver tan bonito, por un lado. Y por el otro, si eso fuera permitido, yo personalmente, quién sabía cuántos hubiera matado, ¿verdad? Este me cae mal, este me hizo una mala mirada, este me quiso poner mal, por ejemplo, en mi trabajo, cualquier cosa. Entonces yo diría, no, quién sabe a cuántos hubiera matado. Ujú. ¿Quién sabe ustedes a cuántos hubieran matado? ¿Qué ser humano va a quedar en el mundo? No va a quedar nadie, ¿sí? Porque al final, imagínense, hipotéticamente quedan dos. Ah, es que vos me caes mal, pum, pum, y se matan los dos. No queda nadie, ¿verdad? No, no, sería un caos. El matar siempre va a ser mal visto en el inicio de la creación, en medio y en un futuro. ¿Cuántos años tiene de vigencia ese mandamiento de la ley de Dios? Entonces, no, la moral no va a cambiar, cualquiera que sea el tiempo, nunca va a cambiar, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver y yo espero que usted lo haya estudiado cuando veamos la ley natural, la ley moral y las leyes de Dios, que van enfatizadas así incluso en el ser humano. Lo que Dios hizo que va a estar malo desde su creación, va a ser malo toda la vida. Y para lo que Él es bueno, desde el principio va a ser bueno toda la vida. Por ejemplo, pensemos otra vez y metamos pobrecitos a los homosexuales, ¿verdad? Dios no acepta a los homosexuales porque desde la creación creó hombre y mujer. Y el matrimonio dice para que el hombre y la mujer dejen a su familia y sean una sola carne, ¿verdad? Entonces, ellos no pueden procrear. Ellos están en contra. Jamás va a venir Dios, Dios es todopoderoso, y Él puede venir y decir, miren, les voy a dar chance. Cásense pues entre hombres y mujeres. Veo que la mayoría está con eso. Y hoy lo quieren hacer, les voy a dar chance. No, es que la ley de Dios no va a cambiar. Es como que usted dijera, para cuando llueva, por ejemplo, tantos años tiene el mundo de existir, no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Y siempre llueve de arriba para abajo. ¿Por qué no le damos vuelta? Naturaleza empezó a llover de abajo para arriba. ¿Cree usted que algún día la naturaleza lo va a hacer? No lo va a hacer jamás, porque ya fue creada así. Entonces, lo que fue creado bueno desde el principio, eso va a ser bueno por siempre, siempre que el ser humano viva. Y cuando hablo de ser humano, no hablo de nosotros, de ustedes, hablo de toda la persona humana. Y lo que Dios creó como malo, eso va a ser malo siempre. Es el hombre en su debilidad que él quiere cambiar las cosas y por eso dice, es que antes eso era malo, hoy ya no, ¿verdad? Es que antes eso no se aceptaba, hoy ya no. ¿Quiénes lo van aceptando? ¿Quién ha caído en el permisivismo? El ser humano, Dios no. Es el ser humano el que ha caído en el permisivismo. Entonces, y por eso es que vienen estas posturas materialistas. No, si es que lo moral va a ser bueno para cada uno, ¿verdad? Va a ser bueno para cada uno. Entonces, no, de repente, no, imagínense que su papá, yo creo que le hacía este chiste, ¿verdad? No, que yo como padre diga, puchica, mis hijos, vea cuántos gastos son. Miren, hijos, hoy los voy a matar a todos. Ya no quiero gasto yo. ¿Será válido que yo pueda cambiar eso? ¿Y va a ser bueno? No, sí, bueno, ¿verdad? Está bueno, mamá, dame el veneno porque mira, realmente te he dado muchos problemas por todo este tiempo. No, eso no va a ser aceptado, van a salir corriendo, ¿verdad? Entonces, la moral siempre, la moral ya está. Y vamos a ver más adelante que la moral natural, esa está impresa en el ser humano, en su corazón. Por eso es que el ser humano es bueno por naturaleza. ¿Qué nos hace cambiar? Le decía yo, la sociedad.
Ya el ambiente social donde nosotros nos envolvemos ya nos hace un poquito más renuentes, decimos ya la persona se vuelve un poco pícara, ya tiene sus mañas, etcétera. Pero es el ser humano el que cambia, no es que la moral en sí vaya a cambiar, ¿verdad? Y me sigue diciendo, pues, la postura materialista, que el hombre no es más que un ser material, aunque sofisticado. Quiere decir, es un ser material que es un poco más sofisticado y le dice que ha surgido por azar y destinado a la muerte, que se vuelva a reintegrar a la materia. Y entonces, este materialista, fíjese, le dice que se vuelva a la reintegración de la materia. ¿Y cómo saben los materialistas de qué materia surgimos? Porque menos en la iglesia nos dice, del polvo eres y al polvo regresará, porque en la Biblia está que fuimos creados del polvo. Dios hizo los muñequitos de polvo y dio el soplo de vida. Pero entonces los materialistas, ¿en qué se basan para decir que yo voy a regresar, me voy a reintegrar la materia inorgánica como material químico de donde yo surgí? Vean, hay inconsistencias. Vamos a encontrarnos en el camino muchas personas que van a querer sus posturas y en un momento no, nos va a gustar tanto que le vamos a creer, pero tenemos que analizar cada situación. En una palabrita a veces hace la diferencia y eso ya nos hace razonar, somos seres razonables y con razón para poder decir, bueno, esto como que no me cuadra del todo, ¿verdad? No me cuadra del todo. Y fíjese qué le dicen los materialistas. Es la ciencia, en concreto se piensa que la ciencia es la que va a decir qué es el hombre, cómo funciona, cómo se comporta, cómo se organiza. Y de hecho, la ciencia lo ha dicho, ¿verdad? Yo les decía en lo que veíamos la relación de la ética con la psicología, ¿qué me dice la psicología? ¿Cuáles son las etapas por las que crece el ser humano, por las que pasa? ¿Cuándo comienza a hacer ruido, incluso los bebés? El pediatra le dice a los papás, a tantos meses el niño se va a dar vuelta. Y los papás admirados porque el niño ya se da vuelta en la cama, ¿verdad? Y que gatea, va a gatear. Yo ninguno de ustedes, si los viera, ninguno llegaría gateando a la universidad, ¿verdad? Porque se le olvidó y se pasó la etapa de caminar, ¿no? Entonces, la psicología es la que nos ha dicho y la ciencia es la que nos va a decir cómo es que se comporta el hombre, de qué realmente está compuesto. Generalmente decimos de carne y hueso, pero tenemos muchas cosas integradas en nuestro cuerpo y cuando los que llevaron química se recuerdan que yo les decía, nuestro cuerpo es un laboratorio de química especializado. No hay otro, un laboratorio tan completo como el nuestro, ¿sí? Cómase una comida podrida, ¿qué le va a decir el cuerpo? Él se lo va a rechazar y en su defecto lo va a hacer vomitar o le va a reaccionar y va a soltar un montón de sustancias químicas para poder contrarrestar eso que nos comimos que desequilibró el control que teníamos. El hombre no solo materia de acuerdo por, bueno, y le dice más adelante, imagínense, el hombre es no solo materia, sino que es una materia infinita. Es una materia infinita, quiere decir que en algún momento están pensando que hay algo después, pero no sabe decir qué es ese después cuando le llama de materia infinita. Veamos qué más hay por acá. Me habla y le menciona para situarnos nada más en un contexto social, que en el siglo XIX incluso el ser humano, la sociedad estaba cometiendo errores. Y es donde comenzó la explotación brutal del hombre por el hombre, donde han habido guerras, han habido matanzas, la bomba atómica, etcétera. Nosotros conocemos muchos de esos datos históricos, de esa historia. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que si me decían que el hombre comenzó la ética como un contrato social para llevar a una mejor convivencia, ¿qué pasó con el hombre para que surgiera la explotación, para que surgieran las guerras y surgieran las matanzas? Obviamente, me decía adelante, el hombre es libre y cuando a veces hace mal uso de su libertad es cuando comete estas situaciones aberraciones. Veamos algo tan sencillo y chistoso. Han habido explotaciones y han habido manipulaciones. Por ejemplo, yo he sabido de algunos hermanos mayores, no ustedes, ¿verdad? Que han manipulado a sus hermanos menores, principalmente cuando han estado chiquitos.
o han estado en época de colegio y el mayor tiene que llevarse al menor al colegio, al kinder, etcétera. ¿No será que a veces algunos hermanos mayores, no ustedes, le han dicho a su hermanito, si no me lustras los zapatos te voy a dejar olvidado en el kinder? Es que mira, como te encontramos en un basurero, si no me haces caso, no me lavas la ropa o lo que sea, ¿verdad? O no me das tu comida, te voy a dejar al basurero donde te encontramos y ahí te vas a quedar. Y el niño todo asustado hace todo lo que el hermano mayor le dice, ¿verdad? O las hermanas, tenés que hacer el oficio de la casa, me tenés que limpiar el cuarto, porque si no, ya comienza la manipulación. Y entonces fíjese, lo que comienza como un chiste, en alguna medida es bien cruel, ¿verdad? Es bien cruel. Porque pareciera que el mayor, como se siente, de hecho tiene autoridad porque es el hermano mayor, abusa de su hermano menor. Y si eso entre la misma sangre se ha hecho o se sigue haciendo y se va a seguir haciendo en los hogares, ya no digamos con seres extraños. Por eso es que han surgido todas estas guerras y estas cosas que destrucción de paisajes, destrucción de naturaleza. Porque a veces el ser humano se siente con un cierto poder que se cree dueño de las cosas, dueño de las personas, y entonces comienza a actuar con la moral según él, lo que él estime conveniente, entonces se comienza a comportar de eso. También me habla de que él reconoce que el ser humano tiene otras facultades, que el hombre, le dice, también es pasión, vida, sueño, que el hombre es arte, quiere decir que el hombre es capaz de crear cosas buenas, reconoce esas facultades del ser humano. Creamos arte, bueno, algunos mucho más arte que otros, yo digo que el poco arte que yo puedo alcanzar a formar es peinarme quizás, pero yo admiro a muchas personas que tienen ese arte de decorar, de pintar bonito, de poder tocar un instrumento, eso es arte, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando yo comencé clase, porque hace muchos años yo comencé clases de guitarra, ¿saben por qué las dejé? Porque no me quería cortar las uñas. Y yo le dije, no, mejor no aprendo y no. Entonces dejamos de crear. Pero hay personas que tienen muchos dones y los han desarrollado y los han puesto al servicio. Los científicos, ¿verdad? Que han creado tantas cosas. Si no, a lo mejor, créame, todavía viviéramos en las cuevas, no tuviésemos agua potable, no tuviéramos la infinidad de perfumes y todo lo que nos echamos encima. Los científicos han surgido ahí. Fíjense que el ser humano, no hemos salido del aspecto materialista. También crea al hombre con esa imaginación, con ese mundo de las ideas de la cual me hablaba Platón. Platón fue el primer filósofo que hablaba del mundo de las ideas, que el hombre era capaz de inventar cosas que no ha visto o que no han existido. Y le dice en el documento, en la página 44, y habla, por ejemplo, de la posibilidad de que este mundo no sea el único mundo habitado, de que la Tierra haya sido visitada hace mucho tiempo por hombres procedentes de otras galaxias. Y este es un pensamiento, a mí muchas veces me han hecho preguntas. ¿Alguien quería hablar? No. A mí varias veces me han hecho preguntas, ¿y usted cree en que hay otros mundos? ¿Y usted cree en que hay extraterrestres? ¿Y usted cree que...? Y a veces uno se queda, ¿verdad? Como pensando. Pero el ser humano piensa en eso. Piensa en, y de hecho hace esos viajes, ¿verdad? Fuera del espacio. Que anda buscando vida, anda buscando otros lugares donde posiblemente el hombre pueda vivir. Porque en algún momento se está planteando que el ser humano se está acabando la Tierra, se está acabando todos los recursos que tenemos, ¿verdad? Y es capaz de imaginarse, y hay personas que aseguran que han visto un extraterrestre y que a fulano se lo llevaron. Yo me recuerdo hace muchos años, un grupo, incluso de acá de Santa Ana, no voy a decir qué tipo de grupo para qué se reunían a hacer, pero ellos estaban seguros que ese grupo tenía amistad ya con los extraterrestres. Y yo hablaba, y todavía hoy hablo, si veo a un señor de esos, no es secta, es un grupo que se ayuda a superar ciertos vicios. No es ninguna secta, no es nada de religión. Pero todavía me recuerdo que no hace mucho vi a uno de los señores, ya esa señora tendrá ya unos sus 70 años, y me decía, le aseguro que un amigo del espacio a mí me cuidaba.
Porque era yo saliendo de mi casa y había una estrella chiquitita que venía caminando a la par mía y se quedaba ahí donde yo entraba. Y cuando yo salía y me iba a la casa y volví a ver, la estrellita iba siempre delante de mí. Y eso era siempre que yo salía. Y entonces, y yo no le decía nada, ¿verdad? Solo le decía, bueno, eso es lo que usted creía, ¿verdad? Y ellos aseguran que veían a los extraterrestres. Todavía creo que hace poco yo estuve, una semana yo estuve hablando con un amigo que su papá pertenecía a eso. Y me decía, yo anduve con mi papá en esas cosas, que ellos estaban creidísimos que los visitaban y les ponían fogatas y se quedaban esperando la visita extraterrestre. Pero el ser humano tiene mucha imaginación y eso le ha permitido poder crear cosas, ¿verdad? Ahora, me está tocando un poquito ya lo de la religión, ¿verdad? Entonces, la religión no exige una comprobación experimental, pero el materialismo sí. La persona muy materialista dice, yo voy a creer en lo que veo, yo puedo tocar, etcétera. Pero la religión no, por fe. La fe es la que guía a muchas personas y por esa fe es que cree en seres celestiales, no tanto en extraterrestres, ¿verdad? Le llama seres celestiales. Veamos qué más hay por ahí. Si me he saltado aspectos que usted leyó y le llamó la atención, deténgame y me pregunta, por favor. Yo voy a tratar de ir avanzando conforme tengo señalado el documento. Yo le tengo una pregunta. Dígame, Carlos. ¿Por qué no hay fe en el materialismo si tienen una base fundamental de creer en algo? Porque ellos se creen, o sea, ellos no quieren depender de un ser superior. Porque el creer en un ser superior, ellos los hace débiles y ellos no quieren sentirse débiles. Quieren ser los dominantes. Quieren ser los que siempre tienen que tener la razón. Y cuando ellos no pueden explicar nada desde el punto de vista materialista, dicen, no existe. ¿Sí? No existe. Uh-huh. Yo les podría, ustedes no, hace 45 años, por ejemplo, que no existían, vean, vámonos más lejos. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, El Salvador ya existía. A lo mejor eran sus bisabuelos o sus tatarabuelos los que vivían. Y yo les aseguro que la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló y aquí en El Salvador ni cuenta se dieron que estaba la Segunda Guerra Mundial. Pero ellos estaban enterados que sí se estaba dando la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque tardado como sea venían las noticias. ¿Sí? Creo que una persona sumamente materialista decía que Segunda Guerra Mundial eso no existe. ¿Cómo lo voy a ver? Ahora, en el momento suyo, que a usted le dicen algo que está pasando allá en China, por ejemplo, usted rápido agarra el teléfono y comienza a buscar la información, porque usted quiere ver, usted quiere comprobar. El ser humano siempre tiende a querer comprobar las cosas y la persona sumamente materialista es así. Por eso, Carlos, ellos quieren siempre comprobar todo, no se van por fe. Ahora, eso no significa que ustedes y yo no seamos curiosos. Claro que somos curiosos. Queremos saber el porqué de las cosas. Pero si hemos sido educados en una fe religiosa, entonces creemos también. Entonces yo por fe creo que, por decirles algo, no es el punto, pero bueno, hay un cielo, ¿verdad? Que yo tengo seres queridos que amo y están en el cielo y a lo mejor ellos sí me pueden ver, yo no los puedo ver, pero son creencias que nosotros tenemos. Lick, Dígame, Raúl. de igual manera lo que usted dijo en el infierno también, Permítame. porque no todas las personas se van para el cielo, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, depende de la fe religiosa. Incluso hay ciertas fe religiosas que no creen en el infierno. Para ellos el infierno es la tumba donde está enterrado el cuerpo, para ellos, ¿verdad? Para otros, depende de la fe religiosa, el infierno es un lugar de tormento, pero no es un tormento que la persona se va a estar quemando el fuego, no. Sino que si la persona, por ejemplo, por no amar, supongamos, ya me pasé una clase de teología, perdón, pero solo quiero aclarar un poquito. Por no amar, se fue al infierno, digamos. ¿Cuál va a ser su tormento en el infierno? El amor.
Y el amor a la persona le va a quemar la piel, le va a quemar todo, porque él se opuso a amar. Entonces, ese es el tormento el que él va a sufrir. El tormento que, según mi fe religiosa, yo voy a sufrir, si es que voy al infierno, ¿verdad? ¿Verdad? Es que voy a sufrir aquello que yo no quise dar en vida, ¿sí? A lo mejor es la amistad, a lo mejor es el amor, no, no sé. Ese es el tipo de infierno en el que nosotros creemos. Entonces, depende de la fe religiosa en la cual hayamos sido educados. Igual me dice Brandon que hay personas que incluso no creen en el virus, también son materialistas. No, no materialistas. Lo que sucede es que hay personas, y de hecho yo conozco varias personas así, de hecho tuve una vecina que ella decía que el virus no existía y se salía a sentar al andén sin mascarilla y ella haciendo su vida normal. Pero de repente apareció con mascarilla. Yo no me recuerdo qué fue lo que pasó, pero sí algo le pasó específicamente a ella y comenzó a usar mascarilla. Tanto que una vez que yo fui a guardar mi vehículo, que lo guardo a una cuadra de mi casa, a mí se me olvidó la mascarilla y yo me sentía fatal cuando salí y venía. Y ella salió a mi encuentro y me dice, querida vecina, le doy una mascarilla. Gracias, le dije, pero ya voy a llegar. Entonces, ¿a qué voy? Hay gente que se opone al virus porque no ha visto un caso cercano en él. Yo no podría decirle tanto que son materialistas porque a lo mejor son personas que no han tenido grandes estudios, pero sí son personas que a lo mejor tienen sus temas que no son fáciles de convencer. Ellas quieren creer en sus teorías, pero cuando ya sufren, y quién de ustedes, yo creo que hemos conocido a varias gente que ha muerto por el virus, incluso hemos tenido compañeros mismos docentes de la universidad que han fallecido por eso. Entonces, a lo mejor, cuando ya han sufrido eso y se dan cuenta que sí existe, pues ya comienzan a usar mascarilla. Podríamos decirles, clasifiquemos luego tal vez como que fueran materialistas, yo no estaría de acuerdo con eso. Pero si es aquel tipo de persona que dice, bueno, si a mí no me convencen, yo no voy a creer. Si a mí no me hacen eso. Entonces, a eso sería. Se podría decir que son personas que no creen en lo que la ciencia dice o investiga. No tanto, porque entonces estas personas que, así como está mi vecina, si no creen en la ciencia, entonces ¿por qué va a diálisis todas las semanas al hospital? ¿Mm? Si no creen en eso, pues. Muchos se basan en sus experiencias, pero el ser humano no siempre va a experimentar todo. Dígame algo. No sé si ustedes se han mirado, por ejemplo, ¿por qué un perro callejero para pasar una calle observa si viene un carro o no? Porque hemos visto perros callejeros, que hemos visto videos, yo no los he visto, que incluso ellos sí usan la pasarela para cambiarse de calle y a veces el ser humano es más necio. ¿Por qué? Han tenido experiencia, pero a veces, Hugo, la experiencia de esos perritos que se pasan la calle sin volver a ver, no es porque ellos han sufrido la experiencia. A lo mejor ellos han visto a otro perro conocido o solo vieron al perro que él fue arrollado, que fue golpeado, o ese mismo perro ha estado a punto de ser golpeado, ¿sí? Entonces, eso, ¿por qué un perro de casa es pasmado cuando se sale de la casa? Tienen a lo mejor presentimiento que de un mal que se les acerca, entonces por eso se cuidan. Pero yo les aseguro que si usted tiene un perrito y su perrito se le sale a la calle, decimos, estos perritos son de casa porque son pasmados. No han tenido experiencia con las cosas que les pueden pasar en la calle, ¿verdad? Entonces, ellos, ya no digamos un ser humano. Un ser humano hoy está en la capacidad de ver todos los peligros que les puede acechar, pero le estoy hablando de peligros en general, estoy hablando de enfermedades que me pueden dar, por ejemplo. Yo no sé si El ser humano es burro. exacto. Yo diría que no nos hemos acostumbrado a estar encerrados. Pero, por ejemplo, quiero ver. Esta otra también es que el mismo ser humano se contradice en base a sus creencias. Dice creer que existe eso cuando en realidad no va. Entonces, ese es otro también.
No, así es que se acuerda que decíamos cada loco con su tema. En filosofía así decimos, cada cabeza es un mundo. Y así, pero necesitamos, y de hecho ya tenemos algo general en que creer, ¿sí? Hay diferentes estudios filosóficos, estudios científicos, antropológicos que nos dicen cómo son las cosas. Allá nosotros, si lo queremos creer o no, ¿verdad? Pero les iba a decir algo, por ejemplo, en más de alguna ocasión a ustedes yo les he dado clase y no sé si alguna vez los molesté, porque compartían su botella de agua. ¿Ey, cargas agua? Sí, aquí está, toma, dame a mí. Y a veces la misma botella le daba agua a 4 o 5 compañeros, ¿verdad? Yo les pregunto ahora, ¿lo harían ahorita? Si estuviéramos en clases presenciales, ¿lo harían ahorita? No, no lo harían. No Y, creo que tampoco nadie quisiera. perdón, Dinora, ¿no lo escuché? No, y creo que tampoco nadie se atrevería a pedir. Exacto, nadie se atrevería a pedir. Pero yo me recuerdo que estando en esas clases presenciales les decía yo, ¿cómo les gusta compartir microbios? Más de alguna ocasión alguien me dijo y me respondió, sí, les decía, pero me va a hacer más fuerte ese microbio. Y a veces lo hacían con gripe. No, si es que a mí no me haga nada, toma agua. No, porque hoy con el virus este no lo hacen, porque es más agresivo, porque no sabemos cómo nuestro cuerpo va a reaccionar ante él. Entonces, vean, a veces, y me lo dijeron ustedes mismos, el ser humano es necio. A veces pareciera que esperamos a que suceda algo fuerte en la sociedad como para que nos haga reflexionar que tenemos que ser más cuidadosos en muchos aspectos, ¿sí? En muchos aspectos. Y entonces, como que caeríamos en parte en este aspecto materialista. No, es que esas dicen, a mí me recuerdo que cuando inició esto, alguien me dijo, yo no estaba en el país, y me dijo, dicen que hay una gripe que anda matando gente. Y yo le dije, ¿en serio? ¿De verdad? No he escuchado nada. De hecho, yo no había escuchado nada, pues. Pero ahora que hemos visto tantas experiencias y tantas cosas tristes, pues como que uno, podríamos decir, nos pega un poquito esto materialista. Ah, no, hoy ya vi las consecuencias de eso, entonces mejor me cuido, ¿verdad? Pero fíjense que eso ya había Dígame. pasado anteriormente, así como por ejemplo la gripe española, la peste bubónica, que duraron aproximadamente de 5 a 10 años y mató a un montón de gente. Entonces, Así ¿por qué no es. se prepararon? O sea, no se prepararon, no nos preparamos en cuanto a pensar que iba a haber otra pandemia, pues ahí viene el, Ujú. ¿no? En el materialismo. Así es, porque la gente dice, a mí no me va a pasar, ¿sí? Es como cuando surgió el SIDA. No, eso a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Y a mucha gente sí le pasó, ¿verdad? El ser humano tiene la tendencia a pensar que no le va a pasar nada. Una enfermedad, por ejemplo, bastante común en los jóvenes, y cuando hablo de jóvenes me refiero a mujeres y hombres, la bulimia y la anorexia. Yo tuve la oportunidad de acompañar hace muchos años a una alumna en ese tiempo actual, que yo me di cuenta que era bulímica y la veía mal. Tenía hasta sus dedos todos rasgados de estarse provocando el vómito. Y entonces le dije, vamos donde el doctor, y la llevé donde el médico. No era ni mi amiga, pero la llevé donde la médica. Y la acompañé en su procedimiento. La doctora le mandó a hacer un sinfín de pruebas. Y todavía la alumna, yo recuerdo que le decía, no, doctora, es que no me va a pasar nada. Yo no tengo nada, no me va a pasar nada. Es que estoy muy gorda y daba sus puntos de vista. Y le dijo la doctora, es que usted dice que no le va a pasar nada, pero ya le pasó. Su corazón ya tiene cierto daño. Y lo más pesado que ella podía cargar, créame, era esta botella de agua. Esto no pesa nada. Pero ella no podía incluso cargar esto. Y le estoy hablando de una chica que no llegaba ni a los 22 años en ese momento, ¿sí? Alguien en la flor de la vida, con toda la salud, podríamos decir, la fuerza vital que tenía. Sin embargo, la doctora le prohibió andar cargando su mochila de cuadernos, porque su corazón no lo aguantaba. Y se tardó entre 8 meses y un año en recuperarse, ¿sí? Le dice, si sigue en ese momento, créame, usted se va a morir. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque el ser humano, por
por necio tiende a decir, eso no es conmigo, a mí no me va a pasar. Eso le pasa a los dundos, ¿verdad? Tenemos mucho esa palabra dundos. A eso les pasa, a mí no me va a pasar nada. Pero no es así, ¿verdad? No es así. Veamos. Y ya viene la existencia de Dios. Si se fija, cuando usted lee todo lo de la existencia de Dios, no le da muchas razones materiales para que usted crea en esa existencia de Dios. Se limita a decir en la creencia, en lo que el hombre se imagina y en lo que el hombre quiere creer. Y porque si no vamos a encontrar personas que digan, bueno, yo he tenido ya experiencias de Dios, ¿sí? Yo he tenido, por ejemplo, respuestas a mis oraciones. Y alguien que no crea mucho le va a decir, bueno, el bebo, yo no creo. Pero en algún momento el ser humano, yo le decía, es que no existe el ateo. El ateo siempre necesita creer en algo, ¿sí? Incluso aquí, yo incluso aquí en la página 47 se los tengo señalados, donde le dice, suponiendo que todo se originó por la expansión de un primer átomo, fue algo que hubo que tener causa. Y entonces, ¿qué lo causó? Si fue una explosión, ¿qué causó esa explosión? Entonces, siempre hay una causa primera, que los religiosos le llamaron Dios. Dios es la causa primera. Dios es el que tiene control de todo. Y no cuando nos hemos salvado de algo, un accidente, por ejemplo, un peligro, y usted vio el peligro inminente y usted se vio salvado de ese peligro, ¿no será que de que en forma consciente o inconsciente decimos, gracias Dios mío? Dios mío. O usted va manejando y alguien se pasó el alto y usted por un par de metros no fue usted el que chocó. ¿Alguien iba a compartir algo? Alguien sentí que abrió su micrófono. Fíjese, las pruebas de la existencia de Dios se dirigen a la inteligencia y a la libertad humana, ¿sí? Aunque el ser humano ha sido creado por un Dios, tarde o temprano va a regresar a Dios. Pero es la libertad de cada ser humano el que le va a permitir acercarse a Dios o no acercarse a Dios. Usted puede conocer personas que viven su vida bien tranquila y bien chévere, diríamos, sin Dios. Pero habrá algún momento en su vida, yo no sé, que van a recurrir a Dios. ¿Por qué? Porque les da al menos una enfermedad tremenda, por ejemplo. Yo recuerdo el de una persona, un hombre querido por ser esposo de una mi amiga, pero el hombre netamente materialista. No, que esto sí, que esto no, y él tenía la razón en todo. Pero el señor sufrió trombosis en sus dos piernas y estuvo a punto de que le amputaran las dos piernas. Ujú. Lo viera ahora, qué creyente es. Lo viera ahora. Entonces, el ser humano tarde o temprano siempre regresa a Dios y siempre cree en Dios. Lo que pasa es que a veces hay momentos en la vida, principalmente en la juventud, que se quiere dejar a Dios a un lado porque yo estoy tranquilo, yo estoy chévere. Pero la libertad, Dios nos ha hecho libres y la libertad es la que nos va a permitir regresar o no. Le dice, la existencia de Dios no es algo evidente en el sentido en que no es algo conocido de los sentidos y es algo que pertenece a una forma de un funcionamiento de nuestra mente. A Dios no lo podemos tocar, no lo hemos visto. No sé si lo llegáramos a ver. A lo mejor cuando nos muramos tenemos la fe que lo vamos a llegar a ver, pero de lo contrario, Dios no va a estar. Pero ¿cómo se le considera a Dios? Desde de los primeros filósofos, que es la causa primera. Es la causa primera de la vida, es la causa primera de lo que yo veo, tengo. Incluso estos materialistas tienen fe ¿qué? En las personas, tienen fe en los amigos. Yo no sé si usted tendrá amigos que netamente materialistas o que se la llevan, diría yo, de materialistas, aunque no lo son tanto. Pero ese amigo le pudo haber dicho, claro que sí, Manuel de Jesús, no tenga pena. Entonces, a veces esa persona nos ha dicho, bueno, yo no he visto, ¿verdad? A la orden, pero creo en ti. Si tú me lo estás diciendo, yo creo en ti.
¿Por qué eres tú? Yo creo. Entonces, los seres humanos siempre necesitamos creer en los demás, depositar la confianza en los demás. Si no, créame, sería un caos terrible. Atributos que corresponden a Dios. La inteligencia llega a la afirmación de la existencia de Dios para poder explicar el hecho de que las cosas que percibimos son, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué razón cuando usted tiene un gran hambre se le quita cuando come? ¿De dónde descubrimos eso, Juan? ¿Cómo es algo tan sencillo que el comer algo a mí me quita el hambre? Entonces, las cosas son, las percibimos. Usted ha percibido que tiene una gran sed después de un partido, por ejemplo, y usted se toma un vaso con agua, le quita la sed. Si usted se toma una Coca-Cola, no le quita la sed. Si usted se toma un refresco, no le quita la sed. A usted le va a quitar la sed el agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la naturaleza de la persona humana, ¿sí? Que en todo lo que se nos ha permitido conocer, miren, hemos conocido muchas cosas, ¿sí? Hemos inventado muchas cosas, muchas bebidas. Todo lo que comemos nosotros ahorita, hace 200 años no lo comían, no lo habían descubierto, ¿sí? Sin embargo, ahora tenemos muchas cosas, pero sí evidente que lo único que nos va a calmar la sed al 100% es el agua. ¿Que el café me va a ayudar, me va a paliar un poquito la sed? Sí. ¿Que un refresco lo va a hacer? Sí, pero no al 100%. Entonces, y ahí vamos, pues, en esa situación. Sigue, lo que sigue en la página 50 es la inmortalidad del alma. Yo no sé si hasta ahí alcanzaron a leer. Un poquito, o no. No alcanzaron a leer. A mí se me hace que ustedes comienzan a leer y cuando lo sienten aburrido dicen ya no voy a leer. Pero cuando vamos platicando, yo siento interés en ustedes en conocer un poquito más, en adentrarnos un poquito más. Entonces yo les invito a que leamos para que nos logramos entender más. Ya tenemos una hora de clase y yo, aunque nos han dicho que cubramos el horario, yo no quisiera entretenerlos tanto. ¿Por qué? Porque esta es una materia teórica que se habla bastante y es cansado cuando quizás solo yo hablo. Si ustedes me hablaran más, si ustedes aportaran más, quizás no la sentiríamos tan pesada. Me gustaría terminar aquí, pero con la petición que por favor lea el documento desde el subtema La inmortalidad del alma hasta terminar, para que logremos sacarle un poquito más de gusto y eso me falta página y media. Les voy a poner algo más de lectura también. Porque de ahí van a venir respuestas de que, entonces, ¿por qué nosotros somos buenos? ¿Será que yo vengo ya con la raíz de bueno o no? Entonces, todo eso son temas que nosotros vamos a seguir hablando. Pero vamos a empezar con la inmortalidad del alma. ¿Quién se inventó que el alma era inmortal? ¿De dónde salió? Vamos a caer en la cuenta que al final los inmortales creen también en el alma. Entonces, ¿en qué se basan ellos para creer? ¿Verdad? Entonces, no sé si tienen preguntas o estamos claros lo que hasta ahorita hemos hablado.